Ya he acabado la cuarta ronda de Rekkyo Sensen, donde se enfrentaron el héroe representante de Canadá y el héroe representante de Mongolia. Y como siempre hacemos con todas las rondas, hablaremos de qué ocurrió en esta y mi opinión. La verdad es que antes de empezar con lo que es la ronda, quiero decir que me sorprende enormemente la mejora que ha pegado el manga, de una primera ronda que pasó sin pena ni gloria a ir mejorando tanto. Recuerdo cuando hablamos de la segunda ronda de forma mensual que os decía que veríamos si a partir de aquí mejoraba o lo que veíamos de calidad era un espejismo que únicamente pasaría ahí. Pero la verdad es que la tercera fue buenísima y la cuarta pues ahora diremos. En esta ronda por un lado tenemos a Diana Kissinger como representante de Canadá con un 98% de resonancia con las células y por otro tenemos a Nar como representante de Mongolia con un 69%. Ambos personajes son la definición exacta de héroes para sus respectivos países, ya que sin la existencia de estos, cualquiera de ellos moriría de una forma u otra. Canadá por falta de alimentos y las tierras debido a su clima, y Mongolia por algo parecido pero también por los intentos de conquista que tenían. Hasta ahora, Diana es la segunda representante con mayor resonancia con las células por debajo de nuestro querido Aiden, aunque ya vimos con él que tener un mejor contacto no te hace sí o sí ganar. La verdad es que Mongolia era uno de los países más bajos en el ranking porque sus recursos se estaban agotando y casi todas sus tierras se convirtieron en desierto, y encima se le sumaba que sufría invasiones con frecuencia. Pero ya nos dicen que si Mongolia no ha sido conquistada, ha sido por su guardián, el cual vemos aquí como héroe y que logró parar una conquista diaria prácticamente desde que salió. El primero en atacar es el de Mongolia, que la verdad es que se lleva una sorpresa porque por la cara le spawnea un boquete gigante por donde estaba pisando, y cuando consigue salir de allí se come un muro gigante para bloquearle, aunque eso no supondría un problema para un héroe como él. La verdad es que aunque la pelea se mueve al principio mucho por la ventaja del héroe de Mongolia, vemos cómo hay una clara diferencia entre poderes, algo parecido a lo que pasaba entre Estados Unidos contra China. Al final, por mucho que este tío rompa los muros, su contrincante es distinta al resto que han salido de héroes hasta ahora. Esta no podía solo afectar a su cuerpo con su manejo de células, sino que también era capaz de afectar a su entorno. Básicamente su poder es que puede hacer que sus células se hagan más pequeñas y de este modo puedan meterse en cualquier sitio extendiendo su poder tocándolo con la mano. Aunque lo que me ha sorprendido o no he visto muy bien es cómo hace el primer boquete, porque yo no vi en ningún momento que tocara el suelo con la mano, y no creo que con los pies sea capaz de extender sus células, porque no los tiene descubiertos al usar botas especiales. En cierto punto, la heroína de Canadá se ve un poco acorralada, porque pensaba que si ponía un muro más resistente, el otro no lo podría romper, pero tampoco le supone ningún problema, ya que este se los cargaba como si nada. Y esto no es debido a algún tipo de arma especial o algo parecido, sino a su poder, que es algo que obviamente ya hemos visto en algún que otro manga, porque es un manga de peleas y siempre tiene que haber un poder relacionado con los ojos, porque si no, no es un manga de peleas. Este, básicamente con las células de Tesio, era capaz de tener los ojos de un pigargo europeo. Básicamente tiene una vista con una agudeza visual superior al resto y además mucho más amplio el campo visual, lo que hace que defensivamente y ofensivamente sea muy bueno por ver las aperturas de su oponente. Además, este también comparte algo que hace este animal y que más tarde podemos llegar a entender, y es que es el tipo de animal que roba alimentos a otros que ya hayan cazado. Pero tal y como dice en su bando, su poder realmente no es que esté tan roto y es algo que podemos ver comparado con otros poderes, pero al final es un apoyo a su habilidad y experiencia peleando, lo cual le da bastante ventaja para mostrar superioridad frente a enemigos que peleen en un estilo parecido al suyo. Pero él realmente no se muestra tampoco como si fuera alguien capaz de usurpar o ser tan frío, ya que en cierto momento, viendo que su enemigo no parece romper con voluntad, le pregunta que cuál es la razón que le hace estar luchando allí. Cada persona tiene una razón para estar luchando, pero en cambio ella parece que esté luchando sin convicción o sin un motivo que le lleve a estar en un sitio donde hay gente que experimentada que está peleando.
A ella el discurso de su rival parece que le afecta bastante y que más tarde entenderíamos por qué, ya que toda esa poca convicción que le habíamos visto parece que despierta un poco. Parece que realmente va avanzando en enseñar quién es y no la que todos llaman como la santa y ya. Pero el héroe de Mongolia le dice que no basta con solo decirlo, sino que hay que mostrarlo, y ahí es cuando nos muestran el pasado de este. El cual debo decir que me llegó bastante, y eso que no me parece el mejor del manga de momento, aunque sí muy bueno, pero me pareció bastante chocante. Este era un chaval que cada día que llegaba a su casa veía como toda su familia, que no eran pocos, estaban muertos en vida, lo cual obviamente nos explicarían. Y es que él en su pasado vivía con su familia tranquilo, pasándoselo bien en un festival tradicional de Mongolia que se hacía cada ciertos años después de la situación que tenía en el país con el tema de las tierras. Allí conversando se identifica bastante ya de por sí con el ave nacional de Mongolia y que los humanos no se diferencian tanto de ellas porque comen para vivir. Realmente tenía una vida muy humilde con esta familia y nuestro futuro héroe de Mongolia tenía la oportunidad de irse a la ciudad, pero le gustaba tanta esta vida que realmente se lo piensa hasta que de repente de un momento a otro todo se acabó. Unos saqueadores extranjeros habían herido a toda su familia tras entrar en su casa, pero por suerte para él, este se topó con el tipo de águila que más tarde vemos con él que comparte los ojos, y es que logra despertar el poder de sus células dándose cuenta de que para sobrevivir tiene que acabar con otros. Este obviamente se carga a todos como suele pasar en este manga y la lía pardísima, pero algo chocante ocurre y es que su madre seguía con vida. Pero ocurre lo que no pensábamos que pasaría. La madre de este niño de ese entonces 9 años le había pedido que por favor la matara. No podía con este dolor, le rogaba que le dejara morir, pero vosotros imaginaros la situación de un niño que pierde a toda su familia, que hasta tu propia madre te pida eso. En ese momento llegó el ejército del gobierno y logró salvar a la familia del chico, pero toda su vida se vio completamente cambiada. Ya no había felicidad en esa casa y aunque no los hubieran matado, los dejaron a todos muertos en vida, con la enorme responsabilidad de cargar al niño con todos ellos, hasta el punto de que le salían marcas de estar en la misma posición horas y horas porque no hacían nada, eran cadáveres andantes, y él aún así se esforzó en cuidarlos y hablarle con la esperanza de que volvieran a ser como antes, cosa que realmente acaba compartiendo con la heroína de Canadá y que más tarde veremos. Su unión al ejército del país fue por la razón de que no quería que la gente destruyera y le daba igual fueran lo que fueran, no quería que nadie pasara lo que él estaba viviendo. En su mente, para él, seguían vivos y solo quería que se los devolvieran y volver a tener esos momentos en familia como tuvieron. Por eso, él lucha por su país, ya que no quiere que le quiten nada más. Aquí realmente en el conflicto actual no es que tenga nada contra Canadá, ya que ella no le ha quitado nada ni tampoco ha sido quien se cargó a su familia, pero sabe que tiene que pelear para que no le quiten todo otra vez, y más sabiendo que si pierde, el otro puede reclamar cualquier cosa de su país. Pero cuando parecía que podía acabar con su vida ya que tenía su espada que podía clavarla en su pecho, esta se defiende bastante bien, volviendo de piedra sus brazos y del rebote de la dureza de la espada con eso rebotando contra los brazos del héroe de Mongolia. Y está pero tan rota que no solo podía hacer eso con su cuerpo o con el entorno, es que también su poder podía afectar al cuerpo de su rival mediante la sangre. Es decir, si tú te hacías una herida, si tocaba esa parte, cosa que le hace al dejarle atrapado el arma a Nar, pues consigue meter sus células para hacer crecer su poder allí y petrificarlo. Pero menos mal que este actuó rápido, lo cual me pareció que para ser un niño lo hizo con demasiada rapidez, ya que se cortó el brazo sin pensarlo 2 veces. Y aquí es cuando te das cuenta de algo, y es que la otra realmente no está yendo a matarlo. Porque con un poder tan roto, si fuera a matarlo, sería una locura, y obviamente lo vemos, porque el primer ministro de su país está dispuesto a usar cualquier método con el fin de que ésta acabe ganando, y viendo que está de modo pasiva, sabía que no podría tener alguna oportunidad.
por lo que decide usar la carta de la madre de Diana para enviarle el mensaje en el que ésta le decía que todos confiaban en ella, porque ella era su adorable heroína representante. Y cuando vemos más tarde las palabras de esta, chocan bastante y entendemos bastante el discurso tan god del Goat de Nar. ¿Cómo puede ser no solo que una madre envíe a su hija allí, sino que encima la vea antes como una heroína representante que como a una hija? Pero para Diana esto ya estaba normalizado, lo cual entendemos en un momento, y es que toda su personalidad cambió por completo. Había dejado el papel de santa para volverse lo que todo el pueblo quería, o más bien su madre. Aquella que no rechistaba y que hacía lo que le pedían y que obviamente pone contra las cuerdas al de Mongolia. Y también nos explican que si el gobernador de Canadá usa ese mensaje de la madre, no es porque quiera nada a diferencia de otras naciones que ya hemos visto, sino porque simplemente quiere volver a casa y hacer cosas tan normales como leer un libro. Él quiere libertad para su país, y por eso mismo necesita que el país sea fuerte, porque al igual que le pasó a Mongolia, necesitan a alguien que les proteja para poder sobrevivir y prosperar. Y hay un detalle que me gusta en especial, y es que mientras pelea Diana, la madre como que le felicita sonriendo, y ella tiene un feliz recuerdo de alegría, pero a la vez tristeza, por saber que nunca volvió a ser lo mismo. Y es que en su pasado ella como su madre estaban muy normales y la heroína de Canadá veía como un ejemplo a seguir a su madre por su gran bondad, y quería vivir esa amabilidad permanentemente. Pero un día, cultivando, se dio cuenta de que tenía un poder y un don que nadie tenía, el cual no tardó mucho en llegar al gobierno tras ir al hospital, y es que quisieron que ésta se uniera a ellos y le ayudaran. A cambio de colaborar, básicamente sus vidas estarían resueltas para siempre. Y al principio todo parecía muy bonito, porque solo les pedían cosas como revivir las tierras donde vivían para que hubiera vida, y cuanto más se esforzaba, más halagos recibía. Encima todo eran como halagos a la madre por criar una hija como esta, pero algo pareció cambiar de repente en la sonrisa de su madre, como si esta vida nueva que tenía, no tan humilde o por tener más importancia a su hija, le afectaran de forma de ser que tenía. Y es que la madre engañaría a su propia hija acto seguido, no diciéndole que en su próximo trabajo, usando su poder, mataría a muchísima gente. Podrían ser enemigos, pero ellos no dejaban de ser vidas, y para una niña que no quería hacer daño a nadie, esto era brutal. Le habían hecho manchar sus manos de sangre sin avisarla, y aunque la gente estuviera adorando a esta niña como la santa o la quisieran, ella no sentía felicidad. Ella sentía que su vida crecía más y más en cuanto a tristeza por ser la misma rutina una y otra vez, enterrando a personas, y encima, si algún niño se mostraba frágil porque la santa hubiera hecho mal su trabajo, le echaban la bronca para que no le hicieran abandonar este trabajo matando y haciendo que prospere la tierra. Me gustó mucho el panel donde nos comentan que en la tierra donde ella hacía florecer se filtraba la sangre de las personas que mataba, como si fueran tantas muertes que tiene que ni su propio poder pudiera acabar ocultándolo. Y encima, cuando quería dejarlo porque estaba cansada de matar a gente, su madre se enfadó con ella echándole la culpa de como si ella misma fuera la culpable de la muerte de la gente por no querer asesinar a más. Aquella madre que desprendía bondad había sido corrompida por completo por el estatus que había ganado. Toda esa felicidad que había tenido la había roto con su propio poder por simplemente tenerlo y querer ayudar a los demás como su madre al principio hacía. Hasta quiso quitarse las manos para no volver a usar eso que le hacía especial, y aunque su madre después de eso le prometió que todo iba a cambiar, no ocurrió así, y ya tomó incluso un papel más importante o vistoso como la santa, creando lo que para la gente era la nación perfecta, pero no su vida perfecta, usada como un objeto más que como una persona, la felicidad de todos a cambio de tu infelicidad. Algo que realmente, si nos paramos a pensar, es todo lo contrario a lo que le sucede al héroe de Mongolia. El de Mongolia puso su propia felicidad por encima de la de su familia, porque, si os acordáis, ellos querían que les matasen porque no querían sufrir. En cambio aquí Diana pone la felicidad de los otros por encima de la suya. Me encanta lo que simboliza esta pelea y creo que es espectacular.
Ambos personajes están muy bien construidos y muy bien hechos, y encima la pelea en coreografía es buenísima, y más en esta parte donde el héroe de Mongolia empieza a crear aperturas para pasar por la defensa y ataques perfectos de su rival. Pero lo que más le llega a Diana no es un ataque con la espada de Nar, sino cómo este reacciona o el discurso que da a la madre de Diana. Viendo toda la situación y cómo seguía las órdenes de una madre como esa, es que él no puede quedarse callado, y más viendo que ella quería recuperar a su madre. Él no puede entender cómo una madre como esa puede pedirle a su propia hija que se sacrifique por todo el mundo. ¿Cómo es que en esa situación como esa puede verse feliz viendo que su hija está rota por dentro, tras cargar con el peso de la vida de tanta gente? Y este es un momentazo porque este chaval es la cabra de Requio de momento, y de momento para mí el mejor personaje de la obra. El tío se carga el monitor donde estaba hablando la madre para llegar directamente a su rival, la cual no parecía responder o saber qué hacer porque toda su vida ha sido seguir las órdenes de su madre o del pueblo para tenerlos contentos. Y es que nuestro querido Nar le dice que ella no ha venido aquí por otros, sino por su propia voluntad, y la que está luchando es ella, no otra persona. Por lo que tiene que dejar de jugar y dar la cara. Y me encanta cómo Nar ayuda mucho al despertar a una Diana que parecía estar muerta en vida al igual que la madre de este. Y es que, al igual que Nar, ella pecó de inocencia pensando que en aquellos momentos donde la madre e hija eran felices podrían volver, pero aunque luchara o matara, sabe que no podrá volver a aquel momento porque todo se ha roto. Y es que hasta él mismo se lo dice, que al igual que ella, no sabe si su familia volverá a ser la de antes, pero si no lucha no podrá cumplir ni un futuro donde se haga realidad su deseo, ni en el que no lo haga. Por eso le pasa su filosofía que habíamos visto antes de que si quiere algo tiene que arrebatarlo para conseguirlo. ¡Qué pedazo de capítulo es el 26 de esta obra, espectacular! Un capítulo de 10. Encima ambos aquí sí que van en serio para matar el uno al otro, tras haber comprendido los sentimientos de su contrario. Y obviamente tenemos una coreografía mucho más de caos en el sentido de destrozar cosas, más rápida y más sangrienta yendo a por todo, y con un detalle de que la santa se arranca a aquel objeto que representaba como su secta, dando a entender que ya se ha liberado al 100% de eso y está luchando ella y no su país. Pero si este combate ya estaba siendo espectacular, su cierre es incluso mejor, cosa que es difícil porque el combate ya de por sí es bastante bueno. Básicamente, en el cierre, el héroe de Mongolia parecía poner contra las cuerdas al de Canadá, pero en el momento justo cuando ella le pega una herida mortal, parece que aún así tiene fuerza para realizar un último ataque y matarla, pero todo se paraliza. El ambiente se vuelve silencioso por completo y la mirada de Nar se desvanece cayendo su cuchillo mientras todos se quedan perplejos mirando el último respiro del héroe de Mongolia. Un héroe que fue tan fuerte como para morir de pie por la voluntad que tenía, y como forma de respeto de Diana, también se pone de pie ante tremendo rival. Y si ya fue dura la despedida de ese modo, es aún más duro de que la madre que estaba muerta en vida hable de nuevo después de tanto tiempo sin hacerlo, para decir que la cama de su hijo tiene que hacerla porque todavía no ha vuelto y seguramente esté muy cansado y de este modo pueda descansar, sin saber que en ese momento su hijo ya jamás volvería. Además, no solo tuvo importancia en él, sino que también para la siguiente tanda la heroína de Canadá, que luchará controlando ella su vida, aunque entristeciéndose de que haya tenido que acabar con la persona que le despertó de estar muerta en vida. Y por otro lado, Nar se reúne con toda su familia que le estaba esperando, pero él, al igual que el pájaro, no podía volar con ellos y tenía que ir en solitario. Toda su vida estaría viajando solo hasta que en algún momento, quizá, tener la esperanza de reunirse con ellos de nuevo. Encima, su propio gobernador toca la mano del cadáver de su héroe y siente cómo está frío, diciendo que es cruel que un niño tenga frío mientras vemos que por fin el descanso que tendría en su vida tras cuidar de toda su familia llegaría. ¡Qué personajazo! De verdad, me encantó. Creo que no es el mejor combate porque el tercero es muy top y no sé si estaría a la par o no con el segundo, ya que este también fue espectacular. Sin duda,
Lo he disfrutado mucho y creo que hemos tenido nuevamente a dos protagonistas interesantes y que nos han dejado muy buen sabor de boca. ¿A vosotros qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Chao!